Espero que alguien pueda leer esto y ofrecerme alguna perspectiva, porque, honestamente, no sé qué hacer. Hoy al mediodía, mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que para el fin de semana debo tomar una decisión. Él tiene preparado un largo fin de semana para nosotros dos, lo que significa que debo confesarle a mi esposo que le estoy siendo infiel y que lo voy a dejar ese mismo día. No sé qué hacer. Ahora mismo estoy en un parque que está a 2 calles de mi casa. No quiero estar en mi casa, no con lo que siento, no después de lo que he hecho. No puedo dejar a mi esposo. Nadie lo creerá, estoy segura, pero la verdad es que lo amo. No puedo vivir sin él. Mi jefe es solo un pasatiempo, un boleto a sitios a los que no podía ir con mi esposo, tal vez regalos que mi esposo no podía comprarme, pero estoy dispuesta a dejar todo eso. Estoy dispuesta a renunciar a todo si es necesario para salvar mi matrimonio. Ya no me importa mi trabajo, ni el sexo con mi jefe, ni los regalos, ni las cenas en lugares caros. Nada de eso me importa. Pero si dejo a mi jefe, él me va a delatar con mi esposo. Yo también puedo hacer lo mismo con su esposa, pero la diferencia es que él sí está dispuesto a dejar a su mujer y a sus hijos. Reddit, ¿qué voy a hacer? Sé que nunca debí empezar esta relación o que debí terminarla hace tiempo. ¿Qué voy a hacer? Dios mío. No hay forma de que mi matrimonio sobreviva a esto. ¿Cómo podría convencer a mi esposo de que fue un error? Pero, ¿cómo un error va a durar 1 año y medio? Dios, no sé qué hacer. Reddit, vengo aquí porque no tengo a quien más contarle. No importa a quién de mis amigos o familia le cuente, todos pensarán que soy lo peor que le pudo pasar a mi esposo. A él lo quieren todos. Maldición, si él se postulara para la presidencia, estoy segura de que todos los que lo conocen votarían por él. Reddit, sé que soy de lo peor, lo acepto, pero necesito alguna perspectiva nueva. ¿O creen que ya no hay solución? Estaré pendiente de sus respuestas. Gracias a todos. Actualización 13 horas después. No sé si esto importa, pero necesito escribirlo. Reddit se ha convertido en mi ventana de oxígeno antes de ahogarme por completo. Leí todos los comentarios. Todos. Y sé que muchos creen que merezco lo peor, que no hay nada que pueda hacer para arreglar esto. Mierda, los comentarios realmente han sido duros, me han lastimado. Jamás me han dicho esas cosas. Lo entiendo. Sé lo que soy, sé en lo que me he convertido. Pero aunque me insulten, aunque me digan que soy basura, siento que al menos alguien me está escuchando. Dios, si fuera tan fácil decírselo a mi esposo, ya lo habría hecho. He ensayado en mi cabeza 1000 formas de decírselo, pero en cuanto lo imagino, me dan náuseas y quiero arrancarme la piel. Sé que cuando abra la boca y pronuncie esas palabras, lo voy a destruir. Él se irá o me pedirá que me vaya. Además, lo voy a ver romperse, y no creo que pueda soportar ver eso. Sé que suena contradictorio, que si lo amara de verdad no habría hecho esto, pero es la maldita verdad. No tengo excusas, no tengo justificación, solo tengo este nudo en el estómago que me dice que he cometido el peor error de mi vida. Si se lo digo hoy, si llego a casa y me siento frente a él, mi mundo se acaba, mi vida se acaba. ¿Eso es lo que merezco? Sí. ¿Estoy lista para enfrentarlo? No lo estoy, no creo que lo esté. Una persona dice que solo quiero salvarme a mí misma. Tal vez tenga razón. Tal vez en el fondo no sea más que puro egoísmo. Pero lo único que quiero ahora es que todo esto desaparezca. Volver a un tiempo donde mi esposo y yo estábamos bien, donde no había esta mierda encima mío. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo elegir qué hacer ahora. Esa fue tu elección, no un error, esto lo he leído en más de la mitad de los comentarios. Esta es la parte que más duele. Porque sé que, por definición, un error es algo que pasa una vez, algo que no planeaste. Y yo tuve 1000 oportunidades de parar y no lo hice. Así que sí, tienen razón, no fue un error. Fueron mis decisiones las que me trajeron hasta aquí. Al parecer, no me queda más que confesar. Sé que esto es lo más justo. Sé que mi esposo merece saber la verdad y decidir qué hacer conmigo. Pero, ¿y si él me odia tanto que ni siquiera me deja explicarle? ¿Alguno de ustedes aceptaría una explicación o estaría dispuesto a escuchar una explicación de por qué lo hice?
Si pudiera encontrar las palabras correctas. Si pudiera hacerle entender que nunca quise hacerle daño. Que no quiero dejarlo. Que lo amo más de lo que nunca amé a nadie. Pero, ¿cómo le dices eso a alguien después de haberlo engañado durante 1 año y medio? Tal vez no haya solución. Tal vez confesar sea el único camino. Pero una parte de mí sigue queriendo encontrar una manera de aferrarme a mi esposo. No entiendo por qué creen que me victimizo. La única víctima es mi esposo, y él no lo sabe. Sé que mi esposo es la víctima. Que él es el que merece compasión, el que merece el apoyo de todos. Soy yo la que arruinó todo, no pido compasión, lo dije desde el principio. Pero, ¿es tan terrible admitir que también me duele? Que me estoy cayendo a pedazos y no sé cómo detener esto. No estoy buscando que me perdonen. No espero que nadie aquí me diga que hice bien o que las cosas van a salir bien. Pero tampoco puedo evitar sentir que estoy atrapada como una rata, que me he metido en un hoyo del que no sé cómo salir. Solo quería desahogarme. Gracias a los que comentaron, incluso a los que me odian. Sigo sin saber qué hacer, pero al menos ahora me siento menos sola. Post 2, un día después. Ayer tuve una conversación con mi jefe y le he pedido tiempo para pensar en cómo le voy a decir a mi esposo que lo voy a abandonar. Le dije, puedes esperar o puedes decirle tú mismo a mi esposo que lo voy a dejar, pero si lo haces, olvídate de tus planes conmigo. No solo él puede amenazar y chantajearme. Él ha dicho que está bien, que me dará estos días para pensar cómo hablar con mi esposo. Pero no he decidido qué hacer aún. Solo quería tiempo a solas sin la presión de mi jefe. Después de leer sus casi o más de 200 mensajes, casi estoy convencida de que no hay solución, estoy atrapada. Tengo 2 días y medio antes de destruir todo lo que conozco. En 60 horas, toda mi vida como es ahora habrá desaparecido, ya sea por mí misma o por mi jefe. Me siento terriblemente mal por esto. Se supone que el viernes en la noche todo acabará. Reddit, no estoy lista para eso. Siento que voy a saltar de un avión sin paracaídas. Tengo lo que podría considerarse un plan, pero no es algo de lo que esté completamente segura. Analicen esto, el día viernes no iré a trabajar y haré que mi esposo tampoco lo haga. Lo aislaré de todo. Me lo llevaré ese día a cualquier lugar, todo el día entero nos desconectaremos de todo y de todos, y en la noche se lo confesaré. Independientemente de lo que pase con mi esposo, yo voy a tomar acciones legales contra mi jefe. Puedo denunciarlo por varios delitos, pero sé que esto no salvará mi vida matrimonial. Si tan solo mi jefe estuviera dispuesto a dejar la aventura conmigo, yo renunciaría y no lo buscaría nunca más, pero él está obsesionado conmigo, está enamorado de mí. Reddit, leeré sus mensajes y comentarios, pero no me escriban al privado, por favor. Post 3 a 14 horas después. Hola, Reddit. Mi esposo y yo acabamos de tener relaciones y es lo mejor que he sentido en estos últimos meses o años. Después de tanto tiempo, he sentido que la conexión con él ha vuelto. Me siento feliz y triste a la vez. ¿Por qué ahora? No quiero usar la excusa de la desconexión con él para justificar mi infidelidad. No lo voy a hacer. No hubo una desconexión emocional de mi esposo. A lo que me refiero es que sentí como si fuera la primera vez que tuvimos relaciones. Fue como la primera vez en mi casa, hace muchos años. Estoy segura de que muchos lo han sentido, o todos tal vez. Es una conexión especial la primera vez que lo haces con la persona que amas, pero es algo que se va perdiendo con el tiempo y la rutina. Pero aún así, es algo que nunca tuve con mi jefe, pero ya no importa. Agradezco sus comentarios, todos en realidad, los que han sido amables y los que han sido duros conmigo. Siento que ustedes son espectadores de mi destrucción, pero aún así, gracias por estar ahí. Dios, siento que la vida se me acaba a cada minuto que pasa. Siento que mi corazón dejará de latir en cualquier momento. Los comentarios de mi último post han sido menos duros, pero muy claros en cuanto a lo que aún no decido hacer, que es no ir a trabajar el viernes y pasar el día entero con mi esposo, y luego en la noche decirle lo que ha estado pasando. Mientras más le doy vueltas en mi cabeza, creo que sería muy cruel hacer lo que creo que voy a hacer. Pero con seguridad, no iré a trabajar el día viernes, y que se joda Robert mi jefe. Definitivamente, el viernes todo acaba, tanto para mí como para él. Esta aventura ya acabó para mí.
Si desea, le devuelvo todos sus regalos caros. Igual pensaba deshacerme de ellos luego de terminar mi vida matrimonial. Hubo un comentario que me pareció una buena idea: iré donde un consejero espiritual, le confesaré a él primero y esto me ayudará a tener algo de confianza para cuando esté frente a mi esposo. Mañana, luego del trabajo, iré a buscar al pastor de la iglesia a la que iba desde que me casé y que dejé por mi trabajo. El pastor y su esposa son personas con conocimiento en psicología. Otra opción, pero ya en un contexto en el que mi matrimonio haya acabado, es que busque ayuda profesional. Sí, será necesario, creo. En cuanto a por qué no lo hago ahora, pues no me siento con las fuerzas para hacerlo. Hay muchas preguntas que se repiten, del tipo: ¿cómo hice para ocultar los regalos de mi jefe o cómo he podido tener una aventura de 1 año y medio sin que mi esposo lo descubra? No quiero hablar de esto aún. No me siento con la fuerza mental ahora, pero antes del viernes, si me siento mejor, hablaré de esto un poco. Post 4 a 24 horas para el viernes en la noche. Hola, Reddit. Mi nombre es Johanna, tengo 39 años, soy secretaria de Recursos Humanos en una multinacional. Estoy casada con Oliver, de 41 años. Tengo una aventura desde hace 1 año y medio con mi jefe, Robert, de 54 años. No es mi jefe directo, él es jefe de mis 2 jefes siguientes. Es ejecutivo de gerencia. En mi sector, nadie sabe que me acuesto con él, o si lo saben, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que nunca he escuchado rumores. Me casé con Oliver hace 6 años, antes de eso tuvimos 2 años de noviazgo. Nos conocimos en una fiesta en mi pueblo natal. Cuando nos casamos, nos mudamos a su ciudad. Él trabajó como técnico en telecomunicaciones y estuvo en mi pueblo por trabajo. Compramos una casa barata, pero bonita. Sé que el trabajo de mi esposo no es el mejor ni lo hará millonario algún día, pero él era feliz con lo que hacía. Durante nuestros primeros años de casados, él me apoyó para terminar mi carrera de secretaria y asistente administrativa. Luego de graduarme y de andar buscando trabajo por 5 meses, postulé a un puesto de secretaria de Recursos Humanos, me aceptaron en prueba y terminé quedándome con el puesto. Como se imaginarán, nunca antes de conocer a Robert estuve en algún restaurante elegante o tuve regalos costosos como carteras de diseñador o joyas caras. Como muchas mujeres, anhelaba algún día tener una bolsa de Dior. Mi primer bolso caro fue de Chanel, costó $10,000 y me lo regaló Robert el día de mi cumpleaños. Ya teníamos un mes acostándonos. Mi segundo regalo caro fue un collar y un anillo de Tiffany's. Luego vino un par de zapatos de Jimmy Choo que costaron más de $7,000, una pulsera y aretes para nuestro primer aniversario. Luego, para el cumpleaños de Robert, fuimos en jet privado 6 horas a Las Vegas y me regaló un bolso y perfumes de Louis Vuitton. Esa tarde fue la primera vez que me dijo que estaba dispuesto a dejar a su familia por mí. Dijo que su matrimonio estaba muerto emocionalmente, que sus hijos estaban a punto de ser mayores de edad y que ellos lo entenderían. Su esposa aún estaba enamorada de él y estaba empeñada en mejorar su matrimonio, pero eso ya no le importaba. Tocábamos el tema de manera superficial algunas veces, pero 3 meses después volvió a insistir con lo mismo, esta vez con una pregunta más directa. Me preguntó si yo estaba lista para dejar a mi esposo y mudarme con él. Esta vez sentí que ya habíamos ido demasiado lejos y que debía parar las cosas. El hecho de no haber tenido hijos con mi esposo era una ventaja para que nada me atara a él en una eventual separación. Los planes de Robert fueron más allá de lo que yo podía pensar en ese momento. Hizo planes para alquilar un vientre o, de lo contrario, comprar los óvulos de una mujer joven. Me asustó completamente. Me sentí aterrada, me metí al baño y lloré. Mi ambición me alcanzó y ahora me está cobrando un precio que no puedo pagar. Un mes antes de que me llamara a su oficina el día que me dijo que debía decirle a mi esposo que lo engañaba o él se lo diría, por primera vez mencionó que estaba dispuesto a decírselo personalmente. Yo puedo ir y pararme frente a él y decirle que te amo, solo dímelo y lo haré. Reddit, mi esposo duerme a mi lado. No puedo evitar pensar que es la última vez que lo veré durmiendo en la misma cama conmigo. Me siento tan triste. Estoy vacía por dentro. Solo quiero una oportunidad, por el amor de Dios, solo una, y haré las cosas diferentes. Lo juro. Hola, Reddit, esta será mi última actualización. Sin importar lo que pase, no creo que tenga fuerzas para volver aquí.
Mi corazón late muy rápido, siento que me va a dar algo, por eso necesito escribir y soltar algo de esta presión interna y mental que siento. Son las 6:30 de la mañana. Mi esposo está en la ducha, en unos minutos saldrá a vestirse. No le he alistado la ropa que usa para el trabajo. Quiero que hoy vista casual. Seguro se sorprenderá cuando salga de la ducha. Yo ya debo tener el desayuno listo para él y para mí, pero no lo haré hoy. Mi plan de no ir a trabajar hoy se mantiene. Sin importar lo que pase, no volveré a mi trabajo, no a trabajar por lo menos. Cuando mi esposo baje a desayunar, le diré que no iré a trabajar y le pediré que se quede este día conmigo. Y también, sin importar lo que él diga, no irá al trabajo hoy. No importa lo que él diga o lo que tenga que hacer hoy en el trabajo, él no irá a ningún lado sin mí. No sé qué haremos, tengo algunas ideas, pero nada claro. Reddit, no sé qué va a pasar, pero quiero que sepan que esto me ha servido para darme cuenta de que siempre fui ambiciosa, pero no lo quise reconocer. Siempre quise más de lo que mi esposo me podía dar o más de lo que yo misma me podía permitir. Estoy muy segura de que mi jefe, en este momento, debe estar enviándome mensajes o llamándome. Lo tengo bloqueado desde las 5 de la mañana. También he puesto el móvil de mi esposo para que solo reciba llamadas o mensajes de números conocidos. Reddit, quiero que sepan que lamento mucho mi comportamiento. Lamento mucho haber llevado mi matrimonio hasta este punto. Me odio por lastimar a mi esposo. Gracias por todo, Reddit. Post 1 en una nueva cuenta, 5 años después, julio del 2023. Hola, Reddit, ¿cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado el 2019? Voy a dejar el link a mi cuenta anterior. Volveré en unos días para actualizar algunas cosas. Hasta entonces. Actualización 1 a 15 días después. Hola, Reddit, ¿cuánto tiempo? Es increíble la cantidad de mensajes que he recibido. Reconozco a algunos usuarios antiguos de mi primer post. Es grato volver a leerlos, no a todos, obvio, pero en general estos últimos mensajes han sido positivos y llenos de curiosidad. Han pasado poco más de 5 años desde ese primer post. Ahora estoy a punto de cumplir 45 años. En 2 meses, para ser exacta, cumpliré 45 años. Han pasado muchas cosas. ¿Quién diría que el mundo se paralizaría por lo que pasó en el 2019? No sé por dónde empezar. Tal vez responda un poco de sus preguntas. Actualización 2, un día después. Está bien, yo entiendo que el morbo es poderoso y ustedes no son diferentes de las demás personas. Para los que les interesa, yo estoy bien y ya llevo un buen tiempo en rehabilitación. La única pregunta que se ha repetido docenas de veces es, ¿cuál fue la reacción de tu esposo cuando supo que le fuiste infiel? Pues su reacción y todo lo que vino después me llevaron a refugiarme en el alcohol y sustancias. Recordar esos días me ha llevado por un túnel. Necesité 15 días para recuperar fuerzas y volver. ¡Qué vida de mierda! Ok, aquí vamos. Recuerdo que ese día logré convencer a mi esposo de no ir a trabajar. No recuerdo bien qué argumento usé, pero hice que el tiempo se dilatara y se hiciera tarde. Me asombra y me sorprende la facilidad que tenemos las mujeres para fingir que todo está bien. Nos reímos, preparamos panqueques con miel, él preparó huevos y tocino, desayunamos en la sala. Le propuse salir a pasear. Estaba haciendo frío por el invierno, así que él salió a calentar su camioneta. Adivinen quién estaba afuera de mi casa. Robert estaba afuera esperándome. Oliver y yo estábamos hablando mientras él salía a la calle. De repente, no respondió mi última pregunta o debía decirme algo, no lo recuerdo bien. La cosa es que sentí la necesidad de salir a ver porque no me había respondido y, al salir, vi a Robert parado frente a mi esposo, y mi esposo mirando unos papeles que Robert le había dado. ¿Se imaginan la impresión de ver a Robert y a mi esposo frente a frente? Cuando salí por la puerta para ver a mi esposo, Robert dijo: «Hola, mi amor. Sabía que tú no podrías decirle a él lo nuestro. Sé que esta es su despedida, pero yo tenía ganas de verte». Algo así dijo el muy imbécil. Mi esposo giró hacia mí y preguntó qué significaba eso. Tal vez si yo hubiera reaccionado de inmediato negando todo, tal vez hubiera tenido una oportunidad, pero me quedé al principio muda y luego tartamudeé.
Con eso le confirmé a mi esposo que lo que decía Robert era verdad. Robert se aseguró de mostrarle a mi esposo lo más crudo de nuestros chats. ¡Qué mierda de vida! En serio lo digo. No recuerdo cómo se originó una pelea entre los dos. Creo que fue porque yo le grité a Robert que era un hijo de puta. Él respondió con algo así como: «Eso no decías cuando estaba encima tuyo con las joyas que te compré». Robert vino con la intención de enterrarme. Debió intuir que no me mudaría con él. Luego de decir eso, Robert se comportó como un verdadero cobarde. Dijo cosas horribles sobre mí, más que nada refiriéndose a lo que hacíamos en la cama y preguntándole a mi esposo si ya lo habíamos hecho también. Repitió varias veces que fui suya en la oficina, en su auto, en miles de sitios, en viajes. Y la cereza del pastel, dijo que fui su mujer durante año y medio. Oliver lo golpeó cuando Robert empezó con los insultos a mi persona y a él. Los dos se trenzaron a golpes. Oliver es más joven, pero Robert no es fácil de tumbar. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Nadie intervino, pero llamaron a la policía. Fue un espectáculo horrible. Cuando las sirenas de la policía sonaron, Robert intentó arrancar su auto, pero en la pelea había perdido sus llaves. ¿Qué mierda le pasó a Robert? Jamás vi a un hombre comportarse así, ni supe de alguien que hiciera eso. Ese comportamiento es de mujeres, me refiero a ir a buscar a la pareja del amante y contarle todo. Intenté aclarar las cosas con la policía, pero sin ir a la delegación. Pero Robert dijo que Oliver lo había asaltado. Fuimos los tres en diferentes autos a la delegación a aclarar todo. Una de las policías que me tomaba la declaración dijo: «Entonces, señora, el señor Robert es su amante y vino a recogerla porque usted le dijo que abandonaría a su esposo hoy». Eso es lo que dice el señor Robert. ¿Es eso verdad? Todo este asunto en la delegación fue una verdadera vergüenza para Oliver. A mi esposo lo dejaron irse antes que a mí. A pedido de él, la oficial dijo que me retendrían 1 hora más para evitar que me encontrara con Oliver en mi casa. Además, aún me faltaba pasar por un examen de alcoholemia. Cuando llegué a la casa, la puerta estaba apenas abierta. El auto de Oliver estaba en el mismo sitio. Entré a la casa y no vi nada diferente. Fui a la habitación y ahí estaba el desastre. Él había buscado todos mis regalos y los había puesto encima de la cama. No sé qué quiso hacer. Creo que se arrepintió de querer romperlos o quemarlos, no lo sé. Yo creo que él pensó que lo demandaría si rompía esos regalos de Roberto o algo así. No se llevó sus cosas, todo estaba aquí, ni el auto. No sabía qué hacer, si esperarlo o salir a buscarlo, porque definitivamente él estaba cerca. Decidí esperarlo mientras ensayaba en mi cabeza qué le iba a decir. Prendí mi móvil para escribirle a Oliver y mientras lo hacía, los mensajes de Robert empezaron a llegar, amenazando con despedirme, con meter preso a Oliver si no regresaba con él. Todo eso me sirvió como pruebas en contra de Robert. Pasaron 4 horas y Oliver no regresaba. Lo llamé, pero tenía el móvil apagado. Pasaron 12 horas y no volvió. Tuve que llamar a su familia y a algunos amigos cercanos, pero nadie me dio razón de él. Su familia preguntó qué había pasado. Les dije que tuvimos una discusión fuerte y que se había ido. Obviamente, me culparon a mí de haberle causado alguna molestia grande como para que él se fuera de la casa. Todos empezamos a pensar que algo le había pasado. Fui a la delegación, pero me dijeron que debía esperar al menos 24 horas debido a lo que había pasado anteriormente. La familia de Oliver me llamaba cada 1 hora, pero de un momento a otro dejaron de llamar, lo que me hizo pensar que ya tenían noticias de él. Llamé a su mamá y le pedí que me dijera, por favor, si él estaba bien. Ella dijo que no podía decirme nada si yo no le decía antes qué había pasado. Sinceramente, yo estaba por tomar mis cosas e irme, porque dentro de mí sabía que Oliver me había abandonado. No creí jamás que él me pudiera perdonar. ¿Quién lo haría después de escuchar a un idiota decir que me tenía en 4 patas, dándome mientras me hacía rogarle que me comprara un collar de $15,000 y que mostrara pruebas en chats? Con todo eso en mente, le dije a mi suegra que había faltado a mis votos matrimoniales y que había cometido adulterio. Mi suegra dijo: «Lo sabía, maldita perra infeliz. Espero que te pudras en el infierno». Es increíble cómo, donde ella se mostraba maternal,
Pudo cambiar a una bruja lanzando una maldición. No dijo nada más, no me dijo dónde estaba Oliver ni si estaba bien, pero era fácil intuir que Oliver estaba bien. De lo contrario, mi suegra hubiera usado otras palabras conmigo. También supe que él no le había dicho nada y que fui yo la que confesó. No pasaron 20 minutos para que me llegaran mensajes de amigos y familiares de Oliver diciendo lo decepcionados que estaban de mi comportamiento, entre otros mensajes de odio. Como era de esperarse, todos tomaron partido por Oliver. Traté de buscar aliados, pero o no me respondían o me decían que no tenían tiempo para mí. Hasta ahí estaba en el limbo, pero estaba segura de que Oliver vendría por sus cosas. Estaban por dar las 10 de la noche del día siguiente cuando recibí una llamada del hermano de Oliver, que vive en la costa. Básicamente, me dijo que vendría a recoger las cosas de Oliver y se las llevaría, y que si yo quería, podría poner una denuncia por abandono de hogar, pero que Oliver no regresaría. En ese momento, mi último escudo se rompió. Hasta ese momento, me mantuve con un falso positivismo, solo por el hecho de que aún tenía que hablar con mi esposo. Yo estaba segura de que él necesitaría explicaciones. Esperaba, muy en el fondo, que su amor por mí no desapareciera de un día para otro y que al menos quisiera verme, hablar y tal vez conseguir un boleto a terapia de pareja. Al menos ya sabía dónde estaba, pero solo en qué ciudad, no exactamente dónde. Para esto, estallaron los eventos del 2019. Preocupación por todos lados. A principios del 2020 llegaron los papeles del divorcio. No los firmé, pero me mudé a la ciudad donde estaba mi esposo Oliver. Abandoné mi trabajo, luego renuncié por mensaje. Reuní lo que tenía de mi jefe y lo envié a la gerencia de la empresa. En ese momento no tenía la cabeza para pensar en demandar a mi jefe. Yo solo pensaba en hablar con Oliver. Cuando por fin di con el lugar exacto donde vivía Oliver con su hermano, el gobernador propuso el confinamiento. Aún así, fui a buscar a Oliver. A partir de aquí no hay mucho que contar. Oliver se contagió y su hermano lo llevó al hospital. Yo lo supe 16 días después. Intenté verlo por todos los medios posibles. A los 3 días yo ya tenía los primeros síntomas. Al cuarto día me internaron. En mi cuerpo la enfermedad tuvo resistencia, pero para el sexto tuvieron que intubarme. Había una enfermera que era de la misma ciudad que yo, era quien me informaba la situación de mi esposo. Para mi día número 10, ella me da la noticia de que mi esposo había fallecido hacía 2 días. Toda la información que ella me había dado esos días anteriores era falsa, pero la carga de conciencia le hizo decirme la verdad. Mi familia supo que yo estaba internada, pero no podían hacer nada, solo esperar. Vida de mierda. Mientras estaba internada soñé muchas veces con mi esposo, tuve alucinaciones, pero mi cuerpo resistió la neumonía. Mi familia me recogió cuando me dieron de alta. Las enfermeras y los doctores estaban felices de verme partir. Pero para mí fue el inicio de mi decadencia. Me sumí en la ansiedad y la depresión. Me desesperaba no poder hacer nada porque me cansaba rápido, tenía dolores de cabeza intensos. Cuando estos malestares bajaron en intensidad, volví a mi casa y empecé a beber. Media botella al día, luego una botella. Al cabo de 15 días estaba ebria la mayor parte del día. Empecé a recibir la visita de mis familiares más seguido y cada visita era una discusión, hasta que dejaron de venir a verme. Traté de dejar la bebida por mi cuenta muchas veces, pero por cada intento de pasar una semana sobria, la recaída era más dura. Salí muchas veces a la calle ebria. Vendí mi auto y me quedé con el auto de mi esposo. Recibí una compensación en mi trabajo. ¿La cuenta de ahorros de mi esposo? Dinero tenía, y eso era algo deprimente. Todo lo que Robert me regaló lo metí en una caja y lo dejé en el garaje. Un día, estando ebria y sin ropa, me puse las joyas y los bolsos y salí a caminar a la calle. Me senté en un parque a 2 calles de mi casa. Alguien llamó a la policía. Realmente fue un milagro que no me pasara nada. Luego de un mes empecé a vender todos los regalos en línea. El dinero que recaudé lo iba a donar. Me faltaba vender unos aretes y una pulsera. Estuve negociando con una chica que estaba a 4 meses de casarse, pero usó el dinero de su boda para comprarse las joyas. No lo supe hasta que nos reunimos para hacerle entrega de las joyas. Al cabo de un mes ella se mudó a mi casa y, con ella,
empecé con las sustancias. Salimos a fiestas, reuniones. No tuvimos una relación, yo no era lesbiana ni ella tampoco. Una tarde, yo salí a comprar al supermercado. Me llegó una notificación de una transferencia de mi cuenta a otra que yo no había hecho. Llegué a mi casa y ella ya no estaba, ni el dinero de la venta de los regalos de Robert. Llamé a la policía y la detuvieron en una carretera de salida a la ciudad. Ella era algo ingenua y ya me había dicho de sus planes luego de cancelar su boda. Recuperé el dinero de las ventas. Luego de unas semanas, el dinero de mi cuenta. Tuve que pagar una multa por la venta de las joyas, por no declarar los impuestos por las ventas. Doné el dinero y también empecé a consumir sustancias ya por mi cuenta. Tuve varios episodios complicados. Me asaltaron 3 veces yendo a comprar lo que consumía. Me detuvieron en 2 ocasiones consumiendo en un parque. Tras 4 años, la última vez que me asaltaron salí corriendo por la autopista. Un auto no me vio y me golpeó. Me dejó una fractura de fémur y húmero. Pesaba 43 kilos cuando eso pasó. Era un fantasma cuando llegué al hospital. Esa fue la época más difícil. Estuve 20 días internada por los clavos que me pusieron en el fémur. Volví a mi casa bajo la supervisión de mis familiares, pero me escapé en un descuido de ellos. La fractura del fémur empeoró. Volví al hospital una semana más, luego a mi casa otra vez. Yo estaba consciente de lo que hacía y solo quería escapar de esa realidad. Extrañaba a mi esposo, solo que no lo quería aceptar. No afronté el hecho de que todo lo que yo hice desencadenó que mi esposo se fuera donde su hermano y ahí se contagiara y luego falleciera. A veces sentía que esa culpa era como un ente que me miraba y solo se iba cuando estaba ebria. Mi mamá estaba muy mal. Por mi culpa. Ella no soportaba verme en esas condiciones. Yo no lo sabía. A 2, 3 días de volver del hospital, en la mañana, mi hermana menor vino desde la ciudad donde vivía. Subió a mi habitación. Yo no la veía desde que se casó y se mudó. Me alegré de verla, pero ella, al entrar a la habitación, cerró la puerta y caminó hacia mi cama muy enojada. Solo alcancé a decirle, hola. Ella lanzó una bofetada que alcanzó a darme de lleno en la mejilla. Luego empezó a gritar que era un maldito desperdicio. Dijo que mi mamá estaba enferma por mi culpa. Me culpó por lo de mi esposo y por las peleas en mi familia. Luego lloró y me preguntó qué necesitaba en mi vida para dejar de destruirme. Después se sentó en mi cama y lloró. Después de unos minutos, se fue y no nos hemos visto hasta ahora. De niñas tuvimos una buena relación. De grandes las cosas cambiaron, dejamos un poco de comunicarnos. Estuve en su boda con mi esposo. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Muchas veces he sentido vacío en mi corazón. He sido débil, pero ya dejé de beber. Tuve que enfrentar mi culpa, y mientras más ahondaba en lo que sentía, más sentía que no lograría salir. Pero aquí estoy. Tal vez fue el hecho de que vivimos en la pobreza cuando éramos niñas. Siempre quise unos patines, una computadora, tenis de moda, ropa cara. Pero nunca tuve nada de eso. Ya de adulta quería viajar, conocer lugares caros, tener joyas y vivir en una casa grande. Pero no estaba dispuesta a sacrificar mi corazón del todo. Tal vez si solo me hubiera ido, mi esposo tuviera una familia nueva sin mí, pero estaría vivo. La familia de Oliver me ha escrito algunas cartas. No son nada agradables, pero, ¿qué podría esperar si soy yo la responsable de todo? La carta que más me duele es la de mi suegra, donde ella dice lo que ya dije antes, ¿por qué solo no te fuiste? En algo todos coinciden, dicen que siempre tuvieron un mal presentimiento sobre mí. Mis planes para la actualidad son mudarme a la casa de mis padres. Ellos son ancianos y en unos años necesitarán ayuda o alguien que se haga cargo de ellos. Venderé la casa y la camioneta de mi esposo. Por cierto, averigüé que no lo enterraron en ninguna parte. Sus cenizas están en la casa de sus padres. En cuanto a Robert, él se mudó a Italia con su familia y ahí se infectó y falleció. Ok, entonces me mudaré. Buscaré continuar mi terapia en el distrito de mis padres, ya que me queda lejos venir hasta donde mi terapeuta. Ok, Reddit. Siento que me olvido de algunas cosas, pero si las recuerdo volveré aquí.
Gracias por haber sido un lugar donde pude vomitar parte de lo que sentía. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. A continuación sigue otra historia que sabemos te va a gustar.